Bienvenidos a un nuevo podcast de Canal Gemoterapia Gaia. Hoy vamos a hablar de las tablas de esmeralda de Thoth el Atlante. Pero antes de hablar de este libro, o de las tablas de esmeralda de Thoth el Atlante, vamos a conocer quién fue este personaje, este Thoth el Atlante. Thoth el Atlante se le conoce también como Hermes Trismegisto, Enoch, Mercurio, Metatrón. Se le conoce de diferentes maneras según va avanzando la historia. Pero ¿quién fue? ¿Quién fue este personaje, Metatrón? ¿Quién fue Hermes, Enoch, Thoth? Se trata de un impulso de energía. Es un arquetipo de conciencia que habita en todos nosotros. Es una manifestación de la sabiduría. También es la conciencia cristalina, es un arquetipo de conciencia que, como decíamos, está dentro de nosotros y lo podemos manifestar. Este impulso energético de conciencia, el Mercurio, cuando hablamos de Mercurio, es la manifestación cósmica del impulso de sabiduría en el astral, porque Mercurio está al lado del Sol y Sol es Ra, es la fuente. Eso es cuando le llamamos Mercurio. Cuando le llamamos Hermes Trismegisto, su nombre de Hermes es griego. Fue su última reencarnación en la Tierra. La primera reencarnación de Hermes se le conoció como Enoch. No se sabe mucho de aquella reencarnación y puede ser pasó como un avatar. Un avatar que vino a enseñarnos y reencarnó en la Tierra. Él consiguió su maestría y pudo ascender y se graduó. Él se convierte en un guía y incluso rompió el velo del olvido, porque él pudo subir a los altos planos de conciencia y poder bajar toda la sabiduría que él conoció y ser un mensajero de la fuente. Bien, como decíamos, Thoth el Atlante, Mercurio, Metatrón, Enoch, este impulso de energía, este arquetipo de conciencia, en su tercera reencarnación en la Tierra, lo llamaron Hermes Trismegisto, 3 veces grande. Cuando fue Thoth, cuando estuvo reencarnado en Thoth, era un rey de Atlantis, un humano, que pudo, como os decía, trascender y se graduó en la Tierra. Este rey Atlante no es era un rey, y no es un rey como conocemos ahora, esta dinastía de reyes, no. Cuando habitaba el rey en Atlante, era un hombre sabio, tenía el dominio de las energías y además las podían cristalizar. Eran personas preparadas, eran líderes de conciencia cristalizada, un rey protector, un rey al servicio de su pueblo. Eran filósofos, podían ser hombres, mujeres que habían logrado esa maestría, se habían cristalizado. Y cuando fue Thoth, este impulso energético, él escribió las tablas de esmeralda. Las tablas de esmeralda de Thoth el Atlante. Si os parece, os voy a leer para que sepáis un poquito más sobre este contenido, y os voy a leer lo que es el prefacio. No se sabe quién lo escribió, pero lo explica muy bien, y voy a pasar a leerlo para que lo podáis entender, para entender un poco más este personaje llamado Atlante, Thoth el Atlante, Metatrón, Mercurio. Vamos a conocer un poquito más a Thoth el Atlante. La historia de las tablas traducidas en las siguientes páginas es extraña y más allá de la creencia de los científicos modernos. Su antigüedad
es estupenda, datando de unos 36.000 años antes de Cristo. El escritor Tot, un rey sacerdote atlante, como os había comentado, quien fundó una colonia en el antiguo Egipto después del hundimiento de la madre patria, después del hundimiento de Atlantis. Él fue el constructor de la gran pirámide de Giza, erróneamente atribuida a Keops. En ella, él incorporó su conocimiento de su antigua sabiduría y también seguramente resguardó registros e instrumentos de la antigua Atlántida. Sigo hablando yo, no el prefacio. Cuando se conoce que cuando era el rey Tot, cuando era el rey de Atlantis, y sabían que la Atlántida iba a ser inundada, y fue como una especie del arca de Noé. Cogió a muchas personas y las llevó a Egipto, a la antigua ciudad de Kem. Allí llevó toda su sabiduría y luego más adelante os explicarán cómo se hicieron las pirámides, pero no las construyeron Keops, sino fue Tot, el Atlante. Esas pirámides luego también se explicará por más detalle que en un inicio no fueron para que los reyes, los faraones, fueran enterrados, sino que en las pirámides su objetivo era ser escuelas de alquimia, donde toda la sabiduría, todo el reiki, todas las energías, todas las sanaciones, todo ello tenía que ser, eran creadas para que en las pirámides sanasen a las personas, escuelas, etc. Bien, vamos a seguir leyendo un poquito más. Por unos 16.000 años, él gobernó la antigua raza de Egipto. En ese tiempo, la antigua raza bárbara entre la cual él y sus seguidores se habían establecido había sido elevada a un alto grado de civilización. Tot era un inmortal, es decir, él había conquistado la muerte, pasando solamente cuando quisiera, incluso entonces no era a través de la muerte. Su vasta sabiduría lo hizo gobernar sobre las varias colonias atlantes, incluyendo la del sur y centro de América. Cuando llegó el tiempo de que dejara Egipto, creó la gran pirámide en la entrada de los grandes salones de Amenti. Colocó ella sus registros y señaló guardianes para sus secretos de entre los más elevados de su gente. Sí, él era también guardián de los registros acásicos, porque él era el sabio, el que él conocía. Él en los salones de Amenti, ahí era donde pesaban las almas para ver si cuánto pesaban o qué poco pesaban para ser ascendidas a siguientes niveles. Sigo. En tiempos posteriores, los descendientes de estos guardianes se volvieron los sacerdotes de las pirámides, por la cual Tot se volvió deidad como el dios de la sabiduría, el que llevaba los registros, lo que os comentaba, por aquellos en la era de la oscuridad que siguió su muerte. En la leyenda, los salones de Amenti se volvieron del inframundo, lo que os decía, ahí era donde pesaban las almas. Los salones de los dioses en donde las almas pasaban a su juicio después de la muerte. Es decir, ahí se valoraba si un alma tenía que volver a reencarnar o podía ser ascendida. Durante eras posteriores, el ego de Tot pasó a los cuerpos de los hombres, en la forma descrita en las tablas. Como tal, él encarnó 3 veces. En la última fue conocido como Hermes, el 3 veces nacido. En esta encarnación dejó escritos conocidos para los ocultistas modernos como las tablas Esmeralda, una exposición posterior y mucha menor de los antiguos misterios. Las tablas traducidas en este trabajo son 10, las cuales fueron dejadas en la Gran Pirámide en la custodia de los sacerdotes de las pirámides. Las 10 están divididas en 13 partes a nombre de la conveniencia. Las últimas 2 son tan grandes y de largo alcance en su importancia que en la actualidad está prohibido liberarlas al mundo. Sin embargo, en estos contenidos están secretos, los cuales probarán ser de inestimable valor
al estudiante serio. Deberían ser leídas no una vez, sino cientos de veces, solamente puesto que solamente así el verdadero significado puede ser revelado. Una lectura casual dará unos vislumbrantes de belleza, pero un estudio más intenso abrirá avenidas de sabiduría al buscador. Nos anima a leerla no una vez, sino varias veces, porque en ella está la gran sabiduría. Ahí dejó Metatron, toda la sabiduría que él bajó de la fuente. Pero ahora una palabra de cómo estos poderosos secretos se revelaron al hombre moderno después de estar escondidos por tanto tiempo. Ahora nos van a explicar un poco cómo se encontraron las pirámides. Unos 130 años antes de Cristo, Egipto, la antigua Kem, estaba en confusión y muchas delegaciones de sacerdotes fueron enviadas a otras partes del mundo. Nos hablan cuando la Atlántida fue inundada. Varios fueron a Egipto, otros fueron a otros sitios. Tot fue a Egipto. Entre estos había algunos de los sacerdotes de las pirámides quienes cargaban con ellos las tablas de esmeralda como un talismán con el cual podían ejercer autoridad sobre las menos avanzadas sacerdotes de las razas descendidas de otras colonias atlantes. Allí llevaban ellos todas las tablas donde llevaban toda la sabiduría. Se entendía de la leyenda que las tablas daban al portador la autoridad de Tot. El grupo particular de sacerdotes que portaban las tablas emigraron al sur de América, en donde encontraron una raza floreciente, los mayas, quienes les recordaban mucho también a la sabiduría antigua. Los mayas, grandes maestros y hasta hoy también una cultura con mucha energía, con mucha inteligencia, pero todavía desconocemos hasta dónde llegó su poder de sabios y toda aquella magia que les rodeaba. Entre estos, los sacerdotes se establecieron y se quedaron en el siglo X. Los mayas se habían establecido a lo largo de Yucatán y las tablas fueron colocadas debajo del altar de uno de los grandes templos del dios Sol. Después de la conquista de los mayas por los españoles, las ciudades fueron abandonadas y los tesoros de los templos olvidados. Debería ser entendido que la Gran Pirámide de Egipto ha sido y es todavía un templo de iniciación en los misterios de Jesús, Salomón y otros fueron iniciados ahí. El escritor fue instruido para recuperar y regresar las antiguas tablas a la Gran Pirámide. Es decir, que las tablas estuvieron por ahí, por muchos sitios, hasta que acabaron en las pirámides. Esto, después de las aventuras que no necesitan detallarse aquí, fue logrado antes de regresarles. Se les dio permiso de traducir y mantener una copia de la sabiduría grabada en las tablas. Esto se hizo en 1925 y solamente ahora se tiene el permiso para que parte de esta pueda ser publicada. Se espera que muchos se burlen, claro, porque todo esto pues es como diferente, ¿no? Entonces lo diferente a veces nos hace ponernos nerviosos y hace que la gente pues se burle, ¿no? No obstante, el verdadero estudiante leerá entre líneas y ganará sabiduría. Nos animan, como al principio, a que lo leamos y que lo leamos no con los ojos, sino con el corazón. Si la luz está con ustedes, la luz que está grabada en estas tablas responderá. Qué bonito. Si la luz está en ustedes, la luz está grabada en estas tablas responderá. Bien, ahora nos van a explicar cómo son las tablas. Ahora unas palabras de cómo el aspecto material de las tablas. Consiste de 12 tablas verde esmeralda formadas de una sustancia creada a través de transmutación química. Son imperecederas, resistentes a todos los elementos y sustancias. En efecto, la estructura celular y atómica está arreglada a ningún cambio que ha tenido lugar nunca. En este respecto viola la ley material de la ionización. Madre mía.
Sobre ellas están grabados caracteres en el antiguo idioma atlante, caracteres los cuales responden aficionadas a olas de pensamiento, liberando la vibración mental asociada a la mente del lector. Están escritas por jeroglíficos de atlantes. Están escritas para leerlas con la energía del corazón. Las tablas están unidas con aros de alineación color dorado suspendidas de una barra del mismo material. Es demasiado para la apariencia del material, la verdad. ¿Cómo podemos leer estas tablas? Bien, la sabiduría del contenido ahí es la base de los antiguos misterios, y para el que lee con ojos y mente abiertos, su sabiduría deberá incrementar 100 veces. Lean, lo crean o no, pero lean, y la vibración encontrada ahí despertará una respuesta en su alma. Nos animan, como decía, a leerla, pero a leer la energía, a leerla con el corazón, a leer la vibración, porque ahí vamos a encontrar todas nuestras respuestas que nos hace nuestra alma. En las siguientes páginas, sigo leyendo, revelaré algunos de los misterios que no obstante solamente han sido tocados ligeramente, ya sea por mí u otros maestros o estudiantes de la verdad. La búsqueda del hombre por el entendimiento de las leyes que regulan su vida ha sido interminable, no obstante, siempre justo detrás del velo que escuda de los planos más elevados de la visión material del hombre a la verdad ha existido, lista para ser asimilado por aquellos que agrandan su visión mirando al interior y no al exterior en su búsqueda. Nos anima a que miremos a nuestro interior y no al exterior. Dentro de nosotros, como decía Ra, todos somos uno, todos venimos de lo mismo, de la misma fuente, somos singularidad y dentro de nosotros están todas las respuestas. En el silencio de los sentidos materiales yace la clave para revelar la sabiduría. El que habla no sabe, el que sabe no habla. Qué frase tan bonita. El que habla no sabe, el que sabe no habla. El conocimiento más elevado es impronunciable, puesto que existe como una entidad en rutas que trascienden todas las palabras o símbolos materiales. Todos los símbolos no son más que llaves para las puertas que guían a las verdades, y muchas veces la puerta no se abre porque la llave parece tan grande que las cosas que están más allá de ella no son visibles. A veces creamos un muro más grande de lo que realmente es, ¿no? Y nos anima a que cojamos la llave y abramos la puerta y pasemos ese umbral. No tengamos miedo. Si podemos entender todas las claves, todos los símbolos materiales son manifestaciones, no son más que extensiones de una gran ley y verdad. Comenzaremos a desarrollar la visión que nos permitirá penetrar más allá del velo. Es decir, que tenemos una mente arquetípica. Todas las cosas, en todos los universos, se mueven de acuerdo a la ley, y la ley que regula el movimiento de los planetas no es más inmutable que la ley que regula las expresiones materiales del hombre. Es decir, como es arriba es abajo, como es fuera es adentro. Uno de los más grandes de todas las leyes cósmicas es esa que es responsable por la formación del hombre como un ser material. El gran objetivo de las escuelas del misterio de todos las eras ha sido revelar los trabajos de la ley que conecta al hombre material y al hombre espiritual. Ahora nos va a hablar un poco de la Trinidad y de la creación de la realidad. El enlace de conexión entre el hombre material y el hombre espiritual es el hombre intelectual, puesto que la mente toma parte tanto las cualidades materiales como no materiales. El aspirante al conocimiento más elevado debe desarrollar el lado intelectual de su naturaleza y así reforzar su voluntad, que es capaz de concentrarse en todos los poderes de su ser y en el plano que desee. Aquí nos anima a tener fuerza de voluntad, que todo se consigue a base de fuerza de voluntad, de seguir, de intentarlo.
La gran búsqueda de luz, vida y amor solamente comienza en el plano material. Llegado a lo último, su objetivo final es la completa unidad con la conciencia universal. La base en lo material es el primer paso, después viene el objetivo más elevado del logro espiritual. Nos dice que la primera base es la material, aquí en la Tierra, en la tercera dimensión. Debemos tener una base fuerte, sólida, un plano terrenal que luego en la tercera densidad podamos elevarlo. Si no tenemos una buena base aquí, si no podemos ascender, no podemos sanar nuestras sombras, es difícil que pasemos a la siguiente fase. En las siguientes páginas les daré una interpretación de las tablas Esmeralda y sus significados secretos escondidos y esotéricos. Ocultos en las palabras de Thoth están muchos significados que no aparecen en la superficie. Es decir, que muchas palabras o mucho escrito aquí en las tablas de Esmeralda van a ser metáforas y vamos a tenerlas que descifrar con el corazón, con la energía, leyendo la energía de las palabras. La luz del conocimiento traída sobre las tablas abrirá muchos campos nuevos para el pensamiento. Lean y sean sabios, pero solamente si la luz de su propia conciencia despierta el profundo entendimiento, asentando que es una cualidad inherente del alma. Bien, hasta aquí el prefacio que está escrito en este libro de las tablas de Esmeralda de Thoth el Atlante, y hasta aquí este podcast. Más adelante lo que vamos a hacer es ir leyendo estas tablas, que nos va a hablar de la historia de Thoth el Atlante, también nos va a hablar de los salones de Amenti, cuál es la clave de la sabiduría, la clave de la magia, los 7 señores, que ese capítulo, esa tabla es muy interesante. También nos va a hablar de la Atlántida y el secreto de secretos. Bueno, pues en los siguientes podcasts vamos a ir hablando una por una, vamos a ir leyendo y vamos a ir encontrando el significado que nos quería trasladar Thoth el Atlante a través de las tablas. Hasta aquí este primer podcast de las tablas de Esmeralda de Thoth el Atlante. Espero que os haya gustado y nos vemos en nuestro siguiente podcast. Gracias.